pasar por el chat el link al Jamboard, donde pueden ir sumando notas de lo que vayan reflexionando, cómo se vaya dando el debate. Yo igualmente ahí voy a estar haciendo los aportes, y te voy a ayudar, Rocío, por lo menos a leer lo que está en el chat, así vos te focalizas bien en tu parte. Así que cuando quieras, arrancamos. Perfecto. Bueno, bienvenidos y gracias por sumarse a esta sala azul. Y estamos acá para debatir e intercambiar, así que pueden dejarlo en el chat, por supuesto, pero bienvenida a la apertura de micrófonos y hacer de esta media hora un ida y vuelta. Yo preparé algunas cosas que quería compartir, como para por lo menos disparar el debate, ¿no? Estamos en una sala o en un tema que genera mucha controversia, así que les voy dejando una pregunta para que la respondan cuando quieran, por la forma que quieran, y es si tienen experiencia usando lenguaje inclusivo, no sexista, y cómo se sienten al respecto. Y acá, bienvenidas todas las opiniones, digamos, ¿no? Como, ojalá haya disenso, porque si estamos todos de acuerdo, por ahí no es tan entretenido. Entonces, si tienen experiencia, si han usado alguna forma de lenguaje inclusivo, cuál y cómo se sienten o cómo se sintieron respecto a eso. Voy a empezar con lo que tenía apuntado acá como para la guía, y es que, en primer lugar, cuando hablamos de lenguaje inclusivo, o por lo menos en el marco de esta sesión, me voy a referir específicamente en lo que respecta a temas de género. Por lo tanto, creo que la forma más precisa de llamarlo sería lenguaje no sexista, o lenguaje no excluyente por motivos de género, ¿no? Porque dentro de lo que es la inclusión podemos hablar de un montón de cosas diferentes, y de lo que me interesa hablar específicamente es de temas de género. Y después, otro punto muy importante antes de empezar es que yo les voy a hablar desde mi opinión, desde mi punto de vista, desde donde yo me sitúo en términos singulares y personales y profesionales, que no es necesariamente la verdad, ¿no? Y nunca es la verdad el punto de vista propio, o la única verdad posible el punto de vista propio, y específicamente en este tema, que tiene que ver con cómo construimos el mundo, cómo miramos, cómo vivimos y cómo enseñamos el mundo. Creo que en este tema, más que en cualquier otro, es muy importante también remarcar esto. No hay una única verdad, nunca, y mucho menos en este tema. Y en este tema hay muchas opiniones que son contrapuestas, y que no por eso hay una que sea mejor que la otra. Y esto es lo rico de este debate, y es que depende desde qué enfoque miremos las diferentes opiniones, desde lo lingüístico, desde lo biológico, desde lo neurocientífico, ¿no? Desde lo cotidiano, desde lo civil, desde el derecho humano. Desde diferentes ópticas podemos encontrarnos con argumentaciones diferentes, y todas son correctas, o podrían ser correctas para diferentes personas en diferentes momentos y en diferentes ámbitos. Entonces me parece que este es un tema que más que ningún otro requiere que tengamos mucha empatía y mucha capacidad de consenso y de entender el paradigma desde el cual se posiciona cada quien para dar un punto de vista. Por eso, repito, me voy a posicionar desde mi lugar. Yo soy comunicadora, y como buena comunicadora estoy absolutamente convencida que el lenguaje, la lengua, la manera en la que hablamos, condiciona la manera en la que vivimos el mundo. Este es mi punto de vista, y sé que hay mucha gente que no opina lo mismo, con muchos fundamentos para estar en desacuerdo con lo que acabo de decir. Este es mi punto. Voy a hablar un poco también de quienes opinan distinto a mí en este punto, porque como decía, me gusta mucho disentir, o sea, me gusta vivir en un mundo donde no todos pensemos lo mismo. Bueno, decía, el tema del lenguaje inclusivo, no excluyente o no sexista genera mucha controversia. En general, no sé si les habrá pasado a ustedes, a mí me pasa que cada vez que hablo de este tema o uso este tema en mis clases, en mis charlas, en mis presentaciones, en mi trabajo, noto las resistencias. Y está buenísimo notar resistencias, porque para eso está puesto el lenguaje no sexista ahí, ¿no? Para evidenciar, para poner de manifiesto la desigualdad, para evidenciar que hay cosas que todavía no tenemos resueltas como cultura y que tenemos que ocuparnos, que no está todo bien, digamos, ¿no? Entonces, hay muchas opiniones encontradas, y lo que está bueno acá siempre es mantener el sentido crítico cuando uno se expone a esas situaciones. Yo me voy a basar en los próximos minutos, y de nuevo, abierto al debate, en dos textos que me parece que está bueno también traer, y que si les interesa el tema pueden explorar, son muy sencillos de explorar.
Uno es este, que no sé si lo conocen, ahora les voy a leer un par de pasajes, que es un libro que se llama, en realidad es el resumen de una charla, que hay un video también que les recomiendo ver, que se llama La lengua en disputa, es una conversación, un debate sobre el lenguaje inclusivo que tuvieron Beatriz Sarlo y Santiago Kalinowski. Me voy a enfocar específicamente en la opinión de Santiago Kalinowski, que es un doctor en lengua, no me acuerdo ahora todo su cargo, pero es una persona muy reconocida que habla sobre esto y que forma parte de la Academia de Lenguas de nuestro país. Y también un texto que lo tengo impreso, en realidad no es muy pintoresco, pero que les puedo pasar el link, que se llama La lengua degenerada, y es un texto que hizo el colectivo El Gato y la Caja, es un texto que escribieron una socióloga y un escritor, Sol Minoldo y Juan Cruz Bailán, y que tiene muchísima información de experimentos y datos científicos sobre el lenguaje, investigación acerca de cómo el lenguaje impacta nuestra realidad. Entonces, como para disparar este diálogo, algo que para mí es como muy, muy claro, ojalá que para ustedes también, de por qué es importante detenernos en el lenguaje, ¿no? O por qué es interesante este debate, y por qué genera tantas controversias también. Les voy a leer un pedacito de este artículo que les acabo de mencionar, que se llama La lengua degenerada. Este artículo empieza con una cita de David Foster Wallace, que dice así, es un relato, dice: van dos peces jóvenes nadando juntos, y sucede que se encuentran con un pez más viejo que viene en sentido contrario. El pez viejo los saluda con la cabeza y dice: buenos días, chicos, ¿cómo está el agua? Los dos peces jóvenes nadan un poco más, y entonces uno mira al otro y dice: ¿qué demonios es el agua? Entonces, esta cita con la que empieza este artículo me parecía que estaba buena para disparar esta conversación, porque de alguna manera viene a iluminar el rol que tiene la lengua en nuestra cultura. Creemos muchas veces que la lengua, el lenguaje, ¿no? el castellano puntualmente como lengua que nosotros aprendimos, es algo dado, es algo que está ahí en nuestro medio ambiente, es nuestra agua, ¿no? Es como el agua en el cual nosotros nadamos, como seres de Argentina, ¿no? Nadamos en el agua castellana, y como si fuera algo que está ahí dado, no modificable, cuando en realidad esto no es así. La lengua, lejos de ser algo dado y algo fijo, es algo que está en constante movimiento. Se está revisionando a sí misma de manera constante, y todo el tiempo se agregan y se sacan palabras de la lengua castellana, y de todas, pero de la nuestra, que es la castellana. Entonces, realmente, a veces no tomamos esta dimensión de que la lengua, o sea, que nos movemos, ¿no? en este medio que es la lengua, y al no tomar dimensión nos olvidamos que es algo que está ahí y que en el que podemos intervenir. Entonces, ¿cómo llegamos al lenguaje o a la lengua sexista? Bueno, esto que está ahí, ¿no? este agua en el cual nadamos, que es nuestro lenguaje, de alguna manera está codificando nuestro mundo. Acá voy a pasar a este texto y les voy a contar un poco qué dice Kalinowski sobre esto, ¿no? Y dice: el masculino genérico, como parte de nuestra lengua, se codificó en la lengua a lo largo de los milenios, ni siquiera de las decenas o de años, de los milenios. Durante miles y cientos de miles de años, el hombre, el macho de la especie, acaparó absolutamente todos los espacios de visibilidad. Distribuyó los recursos valiosos. Cuando era la caza o la cosecha, eran la caza y la cosecha. Cuando aparecieron otros espacios, como la política, la ciencia, el arte, acaparó esos espacios. Y durante todo ese proceso de milenios, se fue configurando una suerte de, bueno, ante la duda, tiene que ser un varón, porque esa es la realidad que nos rodea. Ese es el modo en que se va codificando a lo largo de los cientos y los miles de años una cosa como el masculino genérico, es decir, como correlato gramatical de un ordenamiento social ancestral de la especie que es patriarcal. ¿Sí? Repito esto último. El masculino genérico se configura como un correlato gramatical de un ordenamiento social ancestral de la especie que es patriarcal. Me gusta mucho esta reflexión que hace Kalinowski, que es lingüista, no es sociólogo ni antropólogo, es lingüista, porque de alguna manera nos ayuda a pensar en esto de la lengua como correlato del orden social. Entonces, si vivimos en un orden social que es patriarcal, este no es la sala para hablar de esto, seguramente lo han hablado en otras, pero vivimos en un orden social ancestral que es patriarcal,
la lengua con la que aprendimos a nombrar este mundo, aprendimos y la lengua que creamos para nombrar este mundo, es el correlato gramatical de esa desigualdad. Entonces el lenguaje es sexista porque la sociedad es sexista. Y se va como entendiendo el correlato entre las dos cosas. O sea, la lengua que usamos no es algo dado. La lengua la crearon los seres humanos, la creamos, es parte de nuestra cultura y es creada. Y es creada para ser el correlato gramatical, para nombrar un orden social que estaba configurado de manera desigual. Entonces la lengua es sexista, y el lenguaje no sexista, o el lenguaje inclusivo, lo que viene a decir es, cuidado, porque ahí donde creemos que no hay nada, hay un sesgo. Y ahí donde creemos que no hay nada, y es el mundo en el que nos movemos, hay agua, y esa agua está estereotipada. Entonces, está bueno ir al lenguaje, porque aparte el lenguaje es algo que tenemos todos a mano. No es algo que hay que ser muy erudito para poder usar. No, como seres sociales, usamos el lenguaje para nuestra vida diaria, el lenguaje verbal, el lenguaje escrito. Y cada vez que nombramos, estamos tomando un punto de vista sobre las cosas. Entonces, hablar con la E, escribir con la X, o usar cualquier otra de las formulaciones, esto también es interesante. El lenguaje inclusivo no es solamente la E. Yo abrí la sesión de hoy diciendo esto, ¿no? Hablando con la E, diciendo, bueno, estamos todos, hola, ¿cómo están todos? Y un poco para pinchar, y también como si hay alguien que se siente incómodo que pueda levantar la mano y decir, odio el uso de la E, y podamos debatir sobre esto, pero no es la única manera. Hay un montón de formas de usar lenguaje no sexista o no excluyente. La E está ahí para nombrar y para recordar, ¿no? Esto que decía recién, y es que vivimos en un orden social patriarcal y no estamos todos incluidos en ese masculino genérico. Algo también muy interesante, yo sigo avanzando porque, bueno, todavía queda bastante tiempo. Algo interesante también sobre la lengua, habiendo como pasado por este primer concepto que es el vínculo entre la lengua y la realidad, ¿no? La lengua tiene una función, por lo menos desde mi punto de vista, en la configuración de la realidad, ¿no? Porque no podemos nombrar lo que no sabemos que existe. O al revés, las cosas que existen y no tienen nombre son un poco desdibujadas. Por eso es tan importante cuando nacemos nos ponen un nombre, ¿no? No somos cosas, somos un nombre. Vos a partir de ahora te vas a llamar de esta forma. Y esa es la forma en la que después nos vamos a identificar hasta que tomemos la decisión de cambiar, si es que cambiamos ese nombre. Entonces, las cosas que nos rodean tienen nombre, y los nombres son importantes para poder relacionarnos con el entorno. Entonces, cuando aparece un fenómeno que no tiene un nombre, necesitamos ponerle nombre, ¿no? Y por eso es importante, por ejemplo, la figura del femicidio, ¿no? O a la inversa, la figura de cuando dejamos de usar crimen pasional para referirnos, ¿no? A lo que durante décadas nos referíamos como crimen pasional. Bueno, la manera en que nombramos las cosas no es inocua. La manera en la que nombramos las cosas conlleva, conlleva una posición política sobre eso que estamos nombrando. Y en materia de género esto es muy evidente. Decidir hablarle a un auditorio con un masculino genérico, de alguna manera está dando cuenta de la posición política de esa persona en materia de igualdad de género. ¿Esto quiere decir que si no hablo con la E, soy una persona sexista o no me importa la igualdad? No, no es un vínculo tan directo o del todo directo. Pero sí, lo que podríamos pensar es que una persona que hoy en día tiene una posición política o una posición de autoridad, tiene una legitimidad en su voz, ¿no? Es una persona escuchada, ya sea política o influencer en redes sociales, no importa. Podríamos pensar que hoy una persona que tiene legitimidad en su voz y decide, ¿no?, conscientemente no usar ninguna forma de lenguaje no sexista, podríamos pensar que es una persona que está resistiéndose a la lucha por la igualdad. Entonces, la E no es la única forma. Uno puede usar todos y todas, uno puede usar la barra, uno puede buscar otras formas de incluir a los diferentes géneros en su discurso. Hay un montón de formas, hay un montón de guías, si a alguien le interesa tener guías les puedo pasar. De hecho, nuestro ministerio acaba hace poquito de lanzar una, pero hay guías de la UNESCO, hay guías, bueno, de todos los
organismos internacionales sobre lenguaje. Entonces, hay muchas formas de incluir desde el lenguaje. La E es la que por ahí más ruido genera, porque es la que deja más en evidencia el sexismo del lenguaje. Hay algo que dice Kalinowski en este libro o conversación en La lengua en disputa, que también es muy interesante, y él lo que dice es que la lengua, la E, el lenguaje inclusivo, el uso de la E, en realidad no es un cambio lingüístico. Que hay mucha gente que está muy preocupada porque se vaya a degenerar la lengua, ¿no? No sé si han escuchado esa resistencia, pero una de las resistencias más importantes al uso de la E es, che, habla bien, ¿no? ¿Por qué hablas mal? O hay mucha gente que directamente dice, yo no puedo tener un diálogo con alguien que me habla con la E, ¿no? Como si fuese hablar mal, como, bueno, hay un montón de cosas que hacemos mal, ¿no? En Argentina respecto al lenguaje y nadie se horroriza tanto. Pero bueno, entonces acá Kalinowski lo que dice es, esto no es un cambio lingüístico, el lenguaje inclusivo no está proponiendo un cambio lingüístico. Él lo que dice es, probablemente esto no se vaya a gramaticalizar. No teman quienes son puristas del lenguaje, porque esto no se va a gramaticalizar. En realidad, el lenguaje lingüístico, como él lo define, dice, es un fenómeno retórico. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que es un recurso, es una herramienta que tiene una persona que va a dar un discurso para convencer a su auditorio, o para dar un punto de vista, es un recurso efectista, ¿sí? Para poner en evidencia algo que quien da el discurso quiere poner en evidencia. Es un discurso retórico, político, discursivo. Eso es lo que dice Kalinowski. No es un cambio lingüístico, sino es una manera de marcar la injusticia de una manera muy clara y que de hecho tiene el efecto deseado, que es generar la resistencia, ¿no? Entonces esto me parece a mí muy interesante. Él dice, el lenguaje inclusivo no es un cambio lingüístico, sino una configuración discursiva de la lucha política por la igualdad. A mí esa frase me encanta porque me parece clarísima, ¿no? ¿Por qué quienes usan la E, o por qué, por ejemplo, yo decidí usar la E hoy? Bueno, decidí usar la E porque mi intención con este auditorio es marcar justamente la injusticia. Es que en mi discurso no pase desapercibida la desigualdad de género. Entonces, fue una configuración discursiva, o es una configuración discursiva, que marca o que deja en evidencia la lucha política por la desigualdad de género. El masculino hegemónico es un problema de nuestro lenguaje. Creo que, bueno, como decía al principio, como comunicadora yo esto lo entiendo desde mi punto de vista profesional, y también asesorando, yo trabajo asesorando a marcas sobre muchos aspectos comunicacionales, entre ellos el lenguaje, y como decía recién, usar la E no es la única forma de usar lenguaje inclusivo y tampoco es algo para todos, todas o todes. No cualquiera puede usar la E, o creo yo, debería usar la E en cualquier contexto. Hay contextos que son más permeables y hay contextos que no son tan permeables, y hay también actores o actoras que son más genuinos para el uso de la E, y hay algunos que no. Entonces, también usar la E es una elección política. No es la única opción viable para generar un lenguaje no sexista. Hay algo que a mí me encanta, yo sigo hablando, pero estoy esperando que alguien levante el micrófono, y con esto yo voy a terminar, ya para también si alguien quiere decir algo, pero hay algo que a mí me gusta mucho también respecto a esto, es decir, bueno, tomar conciencia que la manera en la que nombramos el mundo tiene un correlato con la realidad en la que vivimos, que si no nombramos las cosas no van a existir, ¿no? Que si no le podemos poner nombre, las cosas difícilmente vayan a existir, porque la lengua es un correlato del ordenamiento social, ¿no? Esto que hablábamos al principio. Entonces, está bueno ayudar a ese ordenamiento social desde nuestra lengua. Si queremos igualdad, poder ayudar a que esa igualdad exista desde la manera en la que nos comunicamos. Sí, no hace falta ser comunicadores o comunicadoras, ni tener una voz legitimada para una audiencia, en nuestra vida cotidiana, cómo hablamos con nuestros pares, con nuestras familias, cómo hablamos con quien nos vende el pan, cómo hablamos con quien nos vende el boleto del medio de transporte que usemos, cómo hablamos en general. Hay cambios muy sutiles que podemos hacer y que aportan un enorme valor a este momento de tomada de conciencia, ¿no? Uno es
dejar de generalizar, por ejemplo. Cuando estamos acostumbrados o acostumbradas a decir, bueno, a las mujeres les gusta, no sé, el perfume. Bueno, un recurso que podemos incorporar para nuestra lengua, que no necesariamente tiene que ver con cambiar una letra o cometer un error, entre comillas, gramatical, es dejar de generalizar, dejar de usar un lenguaje totalizante, empezar a incorporar esta idea de a algunas mujeres les puede gustar esto, o hay algunos varones que tal cosa, o hay algunas personas que tal cosa o tal otra. Muchas veces, cuando queremos, digamos, hacer un colectivo de un género, seguramente vayamos a estar, eh, digamos, tropezando con alguna piedra. Entonces, una forma que es fácil digamos, fácil de incorporar y que no genera cambios como estructurales gramaticales es poder incorporar a nuestro lenguaje fórmulas no totalizantes de la población de la que queremos hablar. Y otra forma que a mí también me gusta mucho es dejar de hablar de hombres y mujeres, ¿no? Esto es algo que todos, todas, todos podemos hacer. ¿Vieron cuando, no sé, en la vida cotidiana, cuando hablamos, bueno, los hombres y las mujeres, tal cosa? O inclusive cuando escribimos, ¿no? O cuando nos dirigimos a los hombres y las mujeres. Bueno, empezar a pensar, por ejemplo, en varones y mujeres, en vez de hombres y mujeres, cambiar esa categoría. Es algo chiquitito, está igual de bien para la RAE, ¿no? Hablar de hombres o hablar de varones, para dirigirse al género masculino, ¿no? Sí, al género masculino. No es muy preciso lo que estoy diciendo, pero quiero avanzar. Es igual de correcto, hablar de varones o igual de hombres. Entonces, la verdad que cambiar, o sea, dejar la categoría hombre de lado, ¿no? Ya que nos define a todos. Y si queremos hablar de quien tiene rasgos masculinos o de una identidad de género que se identifica como masculina, hablar de varón, ¿no? Entonces, hablar de varones, hablar de mujeres, es un cambio, como decía, muy fácil y muy rápido que se puede hacer. Y algo también muy interesante acá es no perder de vista que en esos varones y mujeres, o cuando hablamos de hombres y mujeres, o de varones y mujeres, estamos desde el lenguaje marcando que hay dos y solamente dos géneros posibles. Entonces, sin adentrarme acá en una charla o en una discusión sobre identidad de género, sí me parece re importante remarcar que la E viene también a marcar que no solamente las mujeres estamos excluidas, ¿no?, del orden social, sino que hay un abanico muy amplio de identidades de género que no se identifican ni como varones ni como mujeres, que también están excluidas del lenguaje, no somos solamente las mujeres. Por eso la E, por eso no es el reemplazo de la O por la A, ¿no? Y por eso cuando decimos todos y todas, también decimos todes, porque no somos solamente todos o solamente todas, hay que ir un poquito más allá, o está bueno ir un poquito más allá, y por eso la E es como una letra que viene a marcar justamente eso. En ese sentido, está bueno también pensar en los pronombres de las personas. No sé si escucharon hablar de esto, pero es una buena práctica que se empieza como a popularizar, por suerte, y es no dar por sentado la identidad de género de la persona con la que estamos hablando, y en lugar de eso preguntarle sus pronombres. Mis pronombres, por ejemplo, son femeninos, ¿sí? Cuando se quieran dirigir a mí, se pueden dirigir a mí hablando de ella, porque es la identidad de género con la que yo, Rocío, me identifico. Así que bueno, hablé un montón, nadie me frenó, así que yo seguí. No, te dejé hablar. Quedan 5 minutos para cerrar el espacio. Voy a reponer brevemente la conversación que se fue dando en paralelo en el chat y habilitamos los micrófonos por si alguien más quiere intervenir. Por favor, intervengan. Sandra dice, en lo personal la I no me representa, sí la A, por lo que suelo escribir y hablar usando A, E y O para ser lo más inclusiva posible. Enrique sumó, el lenguaje no sexista es muy importante, siempre me cuido de no borrar la A por la que las mujeres tanto lucharon. Suelo usar la A, la E y O, y a veces la E como generalizador, por ejemplo, les infantes. Azul dice, bueno, que es muy, muy interesante todo lo que aportaste. Piden los links de los textos de los que estuviste haciendo referencia. Se los paso. Graciela habla de la importancia de que hablemos de personas y entender que no todos, ni todas, ni todes somos iguales.
Y Mariana suma que en la escuela habla de personas en condiciones de egresar, por ejemplo, para no utilizar, entiendo, Perfecto. la E y esa expresión. Si alguien más quiere sumar algo por el chat o abrir los micrófonos e intervenir. Está buenísimo, eso creo que Mariana decía que son recursos, ¿no? Que uno puede, o une puede buscar. A los lingüistas esto mucho no les gusta porque tiene que ver con la economía del lenguaje, ¿no? Como buscarle la vuelta en general hace que las frases sean un poco más acartonadas, ¿no? Es decir, bueno, en vez de hablar de egresados, hablar de las personas en condición de egresar, hace que la frase sea más larga, más fea, ¿no? Pero bueno, ahí es donde está la decisión política. Y ahí es donde lo personal es político. Es decir, bueno, ¿qué prefiero? ¿La economía del lenguaje o la inclusión? Yo elijo la inclusión. Perfecto. Mariana suma además, me gustaría ampliar sobre la RAE tan renombrada y citada. Ampliemos. A ver, la RAE es la Real Academia Española y es el órgano, el organismo que reglamenta el lenguaje, pero no mandan sobre el lenguaje. Algo que por acá también dice Kalinowski, que de nuevo es alguien a quien yo leo mucho, si bien no coincido con todo, es que la lengua es de la gente. La lengua no es de la RAE. El castellano es de las personas, es de los hablantes, de les hablantes. La RAE lo regula, o intenta regularlo, pero regula lo que pasa en la vida. No es que primero ellos dicen y después nosotros acatamos. Primero nosotros, como hablante, hablamos. Y ellos regulan, y la verdad, y bueno, y él da un ejemplo que está bueno que lo lean, porque no lo voy a poder reproducir, pues no lo sé, pero habla de cuando en Argentina quisieron reglamentar el voceo, cuando quisieron que sigamos hablando de tú, ¿no? Y acá en Argentina hablamos de vos. Entonces, por más que la RAE diga que hay que hablar de tú, nuestro castellano, rioplatense, es vos. Entonces, somos los hablantes los dueños de la lengua. Perfecto. Manu suma que es muy interesante la negociación que se hace con las instituciones y los equipos de comunicación. Bueno, acá también suman que también prefieren la inclusión al ahorro de palabras. Y Carla dice, la RAE no es un organismo democrático, sino que es algo impuesto, nadie lo eligió, no existe un organismo que regule la lengua que represente a todos los hispanohablantes. Por eso me parece que está bueno recordar esto, ¿no? Hablar es un acto político. Emitir un mensaje, seamos comunicadores con una voz legitimada públicamente, o seamos seres ciudadanos, la voz escrita, hablada, expresada, la expresión, digo la voz como retórica, la expresión, digamos, es política. Entonces, cada vez que nosotros hablamos, estamos dando cuenta desde dónde hablamos y qué pensamos en relación a la igualdad. Entonces, por eso está bueno que cada quien pueda revisar la manera en la que se dirige, no solamente a un aula, sino a cualquier persona con la que se cruza, y ojalá podamos hacer los cambios chiquititos, necesarios, ¿no? Ir de a poquito reconfigurando esta gramática que es el correlato de un orden social, ¿no? Porque de alguna manera lo que necesitamos es que cambie el orden social. Si cambia el lenguaje y no cambia el orden social, no tiene sentido. Si todos hablamos con la E y el mundo sigue siendo un lugar desigual, no tuvo sentido. La lucha de la E no es por el lenguaje per se, sino es por el ordenamiento social en el que vivimos. Sí, perdón, yo me sumé tarde, pero me copaba meterme en la discusión, pero escuchándolos y viendo algunos comentarios, hay un evento que se hizo de, no sé, esas conferencias que se hacen de la lengua, creo que fue en Córdoba que hace 2 años, y que hablaba, un Lelutier tenía un espacio especial, ¿no? Perdonen, no me acuerdo cuál era, pero era uno de los lingüistas así más famosos, y decía que qué grosso hubiera sido, ¿no? Él estaba hablando, como traía algo nuevo, no me acuerdo qué, y yo estaba, como lo escuché, decía, ahora habla de la E, ahora habla de él, y nunca habló de la E, nunca habló del lenguaje inclusivo, ¿no? Pero qué significativo que él, con el poder que tenía, poder establecer el mensaje. Bueno, no me quiero quedar con la última palabra, pero solamente quería comentar eso. Queda menos de un minuto, así que si querés hacer un cierre, Rocío, así no queda nada cortado. Bueno, gracias por venir a esta sala. Me encantó el intercambio por chat. Les paso los links y nada, recordemos que cambiar el mundo depende de cada uno, una de nosotros. Está en nuestras manos. ¿Qué vamos a hacer con eso? Bueno, es la decisión cotidiana.
Muchas gracias, Rocío, por darnos el tiempo para debatir esto. Ahora vamos a volver a la sala común. Gracias a todos por haber estado en este espacio, todos, todas y todes. Termino hablando en masculino genérico, no aprendí nada, perdón. me sale naturalmente, lo estoy trabajando. Nos encontramos en la sala común entonces para ver cómo sigue la siguiente ronda, a qué sala les interesa sumarse. Muchas gracias por venir. Gracias. ¿Estás por ahí? Estoy, increíble. Bueno, no saben todo lo que nos pasó en